Tengo todo, si yo tengo a Cristo mi tesoro. Hola a todos, ¿cómo están? Bendiciones, buenas noches. Espero que estén muy bien. Todos los que vayan a ver este live, bienvenidos en el horario que lo vayan a ver. El día de hoy quiero compartirte una palabra que el Señor me dio muy importante, muy interesante, de hecho. Te pido que compartas este live, si puedes, con un amigo, con un compañero de trabajo, con una persona de tu familia. Sé que el Espíritu Santo va a hablarte en esta hora a través de su palabra. Quise transmitir el día de hoy porque no pudimos transmitir el día viernes ni el día martes por algunos asuntos personales, pero aquí estamos luego de un servicio bendecido que tuvimos lleno del Espíritu Santo. Realmente el Espíritu Santo está moviéndose fuertemente de una forma impresionante en este lugar, así que acá estamos y comparte este live con alguien. Quiero recordarte que si no puedes ver los mensajes anteriores, están en la cuenta de YouTube, en el canal de Cris Barrios, puedes encontrar todas las transmisiones y hay palabra de Dios. Gracias a los que nos ven en diferentes lugares. Me preguntaron hace algunos días los días de las transmisiones cuáles son, porque no han cuadrado los horarios en algunos lugares. Los días martes a las 7:30 de la noche y los días viernes a las 7:30. No hemos podido estar constantes para algunas cosas, como les decía, pero ya estamos tratando la forma de poder estar acá. Entonces, Dios les bendiga. Puedes ver en el título de esta transmisión, dice obediencia igual a cielos abiertos. Yo quiero hablarte de algo importante en esta hora, algo que te va a ayudar de alguna forma, porque todo el tiempo escuchamos acerca de bendición, de promesas, de provisión, pero no nos hablan respecto de la obediencia, lo importante que es. Solo te han dicho ofrenda y vas a ver los cielos abiertos. Te han dicho haz una promesa y vas a ver los cielos abiertos. Te han dicho congrégate y vas a ver los cielos abiertos. Pero la obediencia va de la mano con la bendición o con los cielos abiertos. Y los cielos abiertos es igual a la bendición, a la provisión, a que se abran puertas, a que veas un milagro. Entonces, por eso es importantísimo este mensaje. Y en una ocasión pude colocar en la descripción de un video, en una transmisión, como no es un mensaje de prosperidad, no lo vas a compartir. Pero este mensaje es de prosperidad, de alguna forma, pero ligado a la obediencia. Porque te van a decir, te van a profetizar en muchos lugares, te pueden profetizar todo, que vas a ser multimillonario, pero no te dijeron que si no va de la mano de la obediencia, esa palabra no va a cumplirse. Y cuando vamos a la escritura, si tú quieres, puedes leer todos los libros proféticos del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, y te vas a dar cuenta que Dios le hacía promesas al pueblo de Israel, y siempre había un pero. Dios le decía, los voy a bendecir, los voy a prosperar, les voy a dar esta tierra por heredad, y les daba muchas promesas, pero les decía, pero si ustedes vuelven a esos ídolos, eso no va a suceder. Más bien los voy a entregar a sus enemigos. Entonces siempre las promesas de Dios iban ligadas a la obediencia. Por eso es que es importante la obediencia. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3 y versículo 13, quiero que escuches. Aquí en esta palabra podemos ver cuando Jesús se bautiza,
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene, escucha bien, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y dice el versículo 16: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, que es de lo que vamos a hablar. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, un dato importante: Juan le dice a Jesús que él debía ser bautizado por Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era el Mesías, porque Jesús era el ungido, porque Jesús era el Salvador que ya estaba prometido, ya se había profetizado hace muchos años. Entonces Juan el Bautista sabía eso, y Juan le dice: yo debo ser bautizado por ti. ¿Cómo es que tú vienes a mí para que yo te bautice?, le dice Juan a Jesús. Y Jesús le responde: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Eso se llama obediencia. Ahora quiero que te preguntes: Jesús, siendo Dios encarnado acá en la tierra, dijo: así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús, el Salvador del mundo, el Verbo hecho carne, dice: así conviene que cumplamos toda justicia, le dice Juan. Siendo Dios, él fue obediente en cosas como estas. Él fue humilde, de alguna forma tuvo humildad para él ser bautizado por Juan. Entonces dice: así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, tenemos que obedecer al mandato. ¿Por qué? De alguna forma a Juan le fue dado ese mandamiento de que tenía que realizar el bautismo en agua para salvación, y Jesús da el ejemplo y es obediente a ese mandato. Entonces, luego dice en el 16: y después que fue bautizado y subió del agua, he aquí los cielos le fueron abiertos. Cielos abiertos es igual a bendición, a milagros, si tú lo quieres ver de esa forma, a prosperidad, a respuestas. Y algunos me van a decir: no, porque es que en el contexto de lo que está hablando el versículo tiene que ver con el bautismo. Sí, pero si tú vas a algunos pasajes en la escritura, te vas a dar cuenta que los cielos abiertos, y en su lenguaje original, tiene que ver con bendición, con puertas abiertas. ¿Por qué? Porque en los cielos hay muchas puertas, no hay solo una puerta, hay muchas puertas. Entonces, dice que a Jesús le fueron abiertos los cielos y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma. Entonces, cumplir toda justicia igual a obediencia le abrió los cielos a Jesús, al Maestro. Entonces, cuando tú eres obediente de alguna forma, eso trae para ti, eso es igual a cielos abiertos, la obediencia. Porque a veces te preguntas, estoy seguro que de alguna forma has escuchado: Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere sacarte de ese proceso en el que estás viviendo, Dios quiere levantarte de alguna forma. Quizás has soñado cosas de hace tiempo, tienes planes, metas, quizás tú quieres poner un negocio, quizás tú quieres prosperar, quizás tú quieres ser un líder, un pastor, un profeta, lo que sea. Pero los cielos se le abren a las personas obedientes, no a las personas que dan más económicamente, no a las personas que reciben y reciben palabra y promesas. Se le abren los cielos a las personas que son obedientes. ¿Obedientes a qué? A su palabra, querido hermano, a su palabra. Por eso es que la palabra de Dios es tan atacada en las diferentes religiones, en los diferentes lugares. Hasta pastores vas a escuchar que ya atacan la palabra de alguna forma. Entonces, ¿obediencia a qué? A la Escritura, a lo que enseña este bendito libro, que es la boca de Dios, literalmente. Entonces, la obediencia te abre los cielos, según lo que enseña el mismo, según lo que hizo Jesús. Según la justicia, cumplir toda justicia es igual a la obediencia. La obediencia te abre los cielos. Entonces,
Quizá las puertas han estado cerradas desde hace tiempo, quizás estás esperando un milagro en tu salud, un milagro financiero, de alguna forma, pero se te abren los cielos, ¿cuándo? Cuando eres obediente. Y quiero que vayamos a Génesis, ahí en donde tú estás, porque yo sé que amas la escritura también. Y si no tienes una Biblia, yo quiero que lo estudies conmigo. Yo quiero que lo estudies conmigo. En Génesis capítulo 22 vamos a ver algo importantísimo, algo que vas a dar cuenta de lo importante que es la obediencia. No creo que te parezca aburrido este mensaje, porque si tú lo entiendes, Dios va a abrir los cielos para ti el día de hoy. No va a ser necesario que venga el profeta a decirte, Dios te va a prosperar, porque si tú eres obediente, Dios te va a prosperar. No va a ser necesario que venga a decirte el profeta, Dios te va a sanar, porque si tú eres obediente, Dios te va a sanar de alguna forma. Entonces quiero que entiendas lo que quiero decirte. Bendiciones, Carol, Dios te bendiga, qué gusto verte acá, gracias por estar conectada. Dice Génesis capítulo 22, escuchen. Así como tú y como yo, Abraham esperó una promesa por muchos años, Dios le dio una promesa a Abraham y le dice que su descendencia va a ser como la arena del mar, como las estrellas. Y Abraham no tenía hijos. Tienen que acudir a ciertos medios, pero no era lo que Dios quería. Entonces Dios le da una promesa a Abraham a sus 99 años. ¿Cuánto tiempo tienes tú esperando esa respuesta? ¿Cuánto tiempo tengo yo esperando esa respuesta? 99 años. Tantos años esperando que iba a tener un hijo. Cuando tuvo ese hijo, el niño empieza a crecer y de repente Dios le pide a Abraham que lo sacrifique. Qué impresionante, qué complicado. Yo quiero que te pongas en este momento en el lugar de Abraham. Le piden que sacrifique a su hijo. Qué complicado, qué difícil, realmente qué fuerte. Ahora, si fueras tú, si te pidieran que sacrifiques a tu hijo, si me pidieran que sacrifique a mi hijo, y literalmente en ese tiempo Dios no te pide sacrifica a tu hijo. Quizá Dios está pidiendo que sacrifiquemos aquello que es tan importante. ¿Por qué? Por la obediencia. Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo. Y Abraham no se negó. Se fue al lugar en donde debía sacrificarlo, y dice la escritura en Génesis 22. Dice la escritura, versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. Lo que sucedió es que Abraham estaba a punto de sacrificar al niño cuando de repente aparece un cabrito para poder sacrificarlo. Entonces Abraham ya no tiene que degollar a su hijo Isaac. Impresionante. Y luego de eso, entonces le habla el ángel de Jehová y dice el versículo 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí, escucha, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, igual a victorias. Y escucha el 18, aquí está, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué fue lo que Dios le dice antes por medio del ángel? De cierto te bendeciré y te multiplicaré. O sea, y si tú estudias la historia de Abraham, Abraham tenía muchísimas posesiones. Y Dios no bendice solo a Abraham, bendice aún a sus generaciones. Prosperó a Isaac, prosperó a Jacob. Y luego de Jacob, el Señor prospera a José, lo lleva a Egipto a través de un proceso que sucede, y José obtuvo muchas posesiones. No solo bendijo Dios a Abraham por su obediencia, también bendijo a sus generaciones. Bendice a Isaac,
bendice a Jacob, bendice a José, y tú sabes todo lo que sucedió a través de la obediencia de este hombre, de Abraham, porque a él le fue dada la promesa. Entonces, la obediencia te abre los cielos. La obediencia te abre los cielos. ¿A obediencia a qué, mi hermano? La obediencia a su voz. Dice, por cuanto obedeciste a mi voz. Pero obedecer a su voz no es lo que te dice solamente el profeta. Obedecer a su voz es lo que dice este bendito libro, la Escritura. Y si la Escritura dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no te está preguntando si tú quieres amar a tu prójimo. Dice que tienes que amarlo. No te está diciendo si es bueno o si es malo, o si hace el bien o hace el mal. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso se llama obediencia cuando tú lo haces. Si la Escritura dice no robarás, no robas, eso se llama obediencia. Si la Escritura dice no cometerás adulterio y tú no cometes adulterio, eso se llama obediencia. Si la Escritura dice honra a tu padre y a tu madre, no te está preguntando si son buenos o son malos, si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Está diciendo honra a tu padre y a tu madre. Si lo haces, estás obedeciendo. Si la Escritura dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, y tú lo estás haciendo, eso se llama obediencia. Si dice la Escritura, esposo, trata a tu esposa como vaso más frágil, dice, así como Cristo murió por la iglesia, entonces eso se llama obediencia. Si dice la Escritura, esposa, estad sujeta a sus esposos porque esa es la voluntad de Dios, eso se llama obediencia. Si la Escritura dice que estén sujetos a sus autoridades y hagan todo como para el Señor, eso es obediencia. Pero si tú te la pasas criticando a tus jefes, si te la pasas criticando a tus pastores, a tus líderes, a las personas de tu trabajo, entonces solo ahí ya violaste un gran mandamiento. La obediencia abre los cielos. La obediencia le abrió los cielos a Jesús. La obediencia hizo que Abraham fuera bendecido y que se cumpliera la promesa de Dios en su vida. Y no solo lo bendijo a él, bendijo a generaciones, a Isaac, a Jacob, a José. Entonces, cuando tú ves la obediencia en la Escritura, te vas a dar cuenta que tiene resultados. Como la desobediencia también tiene resultados. ¿La desobediencia a qué? A su palabra. Dios le dice a Adán y Eva, no coman de este árbol. Y ellos vienen y comen del árbol que Dios les dijo que no tenían que comer. ¿Y qué fue lo que sucedió? Multiplicaré tus dolores en el parto. Cuando des a luz, le dice Dios a Eva. Porque anteriormente ya no tenía dolores. ¿Para qué? Para los estudiosos saben de lo que estoy hablando. Le dijo, multiplicaré los dolores cuando des a luz. Ella tenía hijos sin dolor. Y le dice a Abraham, y del sudor de tu frente. Dice, labrará la tierra. En otras palabras, le dijo, vas a comer ganándote el pan, trabajando de alguna forma. ¿Por qué? Por la desobediencia. Cuando Dios le dice a Jonás y le dice, tienes que ir a predicar a Nínive y proclamar la palabra. ¿Para qué? Para que esa tierra se salvara. Y Jonás desobedece a su voz. Un pez se lo traga. Tuvo consecuencias por su desobediencia. Y así te vas a dar cuenta. La obediencia te abre los cielos. Y la desobediencia de alguna forma te trae consecuencias, pero como el tema y el mensaje es obediencia igual a cielos abiertos, entonces cuando tú obedeces a su palabra, cuando tú obedeces a su voz, vas a ver resultados, vas a ver resultados. Y si tú tienes una Biblia ahí donde estás, en el Salmo capítulo 1 dice algo muy lindo, algo impresionante, escucha. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Una vez más, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hagas prosperará. Pero hay una cosa que el Señor está pidiéndote. Obediencia. La obediencia. Y voy a mencionar algo importante. La obediencia a su palabra. O sea, cuando tú no obedeces a la voz de Dios, no vas a perder tu salvación por hacer ciertas cosas. Cuando realmente ya fuiste salvo, cuando ya fuiste sellado por el Espíritu Santo, no hay forma de perder la salvación.
para los que creen que eso sucede. Pero vas a tener consecuencias acá en la tierra de alguna forma. En 1 Corintios capítulo 5 hay un caso de un joven que ya era salvo. Él fue salvado, o sea, él fue sellado por el Espíritu Santo. Y lo encontraron en un caso de inmoralidad sexual. Y resulta, para parafrasearte esto, Dios da la orden de que le entreguen su vida a Satanás para que le quiten la vida. Pero se salvó. Entonces la desobediencia trae consecuencias. Entonces, si tú quieres ver los cielos abiertos, obediencia. Y luego dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Si el Hijo de Dios, Jesucristo, el Verbo hecho carne, cumplió toda justicia y fue obediente, como tú y yo nos damos el lujo de no obedecer a su voz, de no obedecer a su palabra, lo que Él nos enseña. Si dice la Escritura, en Gálatas, voy a ir a Gálatas, y de verdad quería predicar esto el día viernes, no pude, hice lo posible, quería hablar eso porque es muy importante. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios quiere prosperarte, que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere sanarte, que el Señor quiere abrirte los cielos, que Dios quiere de alguna forma que salgas adelante, pero tenemos que entender que hay ciertas cosas. Dios no nos bendice porque seamos buenos, pero la obediencia te abre los cielos. Dice la Escritura, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. ¿Cuántos idólatras no hay por acá? La idolatría no solo la cometen los católicos, mis queridos hermanitos, perdónenme, para aquellos que ya casi le ponen una alfombra roja al pastor y al profeta. La idolatría no solo se comete en una iglesia católica, para aquellos que agarran a pedradas a los católicos y a diferentes religiones, no. Quizás estás idolatrando tu celular, quizás estás idolatrando a tu esposo, a tu esposa, a algún amigo, a algún compañero, al pastor, al profeta, yo no sé. Pero dice la idolatría. Las hechicerías también. Y la hechicería no solo es la que hacen los brujos. Algunas personas evangélicas que hacen algunos pactos, algunos ritos extraños en sus casas. Yo he visto, me han contado. Hay un caso que escuché de una persona por acá, en donde vivimos, que me comentó, que le dijeron que tenía que agarrar un frasco con aceite, y colocar ahí un papelito con su petición y nombre de la persona, unas cosas bien extrañas. Entonces dice la hechicería, las enemistades, los pleitos para todos aquellos hermanitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras para todos aquellos que dicen que no, que solo una no es pecado. Las orgías, dice, y cosas semejantes a estas. Cuando escuchamos las orgías y cosas semejantes a estas, se está refiriendo a pecados sexuales. Todo lo que va ligado con la carne de alguna forma, porque no lo vas a leer en la Biblia. No vas a ver en la Escritura que la pornografía es pecado, que el masturbarse es pecado, pero lo es. Entonces, la obediencia te abre los cielos. Amén. A los que están en casa, a los que están conectados. Entonces, si tú quieres ver los cielos abiertos, que Dios te bendiga, que Dios te prospere, no estoy diciendo que todo es prosperidad, no, pero estoy diciendo que, claro, Dios quiere bendecirte y quiere prosperarte, por supuesto, pero Dios quiere obediencia. Obediencia. Y así es, en las mismas iglesias, claro, estamos viendo muchas cosas realmente. O sea, las personas que no se han dado cuenta es porque no han abierto los ojos, porque en las mismas congregaciones vas a ver cosas extrañas de este tiempo. Yo veo algunas cosas y digo, Dios mío. Entonces la obediencia te va a abrir los cielos.
O sea, no corras al profeta a que, profeta, ábrame los cielos. Y entonces tú vas con el profeta y el profeta declara la palabra, amén, ya tengo los cielos abiertos, pero estás en fornicación, en adulterio, mintiendo, robando, señalando a tu prójimo, juzgando a tu amigo. Cuando se acerca aquel indigente a pedirte un quetzal, le decís que no tenés, aunque tenés. Entonces, no sirve de nada que el profeta te abra los cielos, que te digan que vas a ser bendecido, que vas a ser próspero, si no estás siendo obediente. ¿Obediente a qué? A su palabra. Si la escritura dice, estad sujetos a vuestras autoridades. Nadie te está diciendo que señales al presidente de Guatemala, al alcalde donde estás, ora por él, porque eso dice la escritura. Sean como sean, yo no puedo hacer nada más que hacer lo que dice la escritura. Si la escritura dice que tienes que hacer todo como para Dios, aún por tus autoridades, por aquel jefe que te hace la vida imposible, por aquel que te hace la vida imposible, aquel jefe que te hace la vida imposible, bendícelo. Yo sé que a veces dan ganas de darles una ministrada, pero hay que bendecirlos. Eso es lo que dice la escritura. Entonces la obediencia es tan importante y es muy complicado a veces, yo lo sé, por supuesto. Lo hemos visto cuando vas en el tráfico, pues, ya nos ha pasado acá con algunas personas, unos hijos de Dios que a veces se les mete. Entonces es complicado, pero hay que ser obediente a la escritura, a lo que dice la palabra. Y recalco esto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces seamos obedientes a su palabra. Seamos obedientes a su palabra, por favor. Eso es lo que demanda la escritura. Entonces, la obediencia me abre los cielos y dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. La obediencia también hace que el Espíritu Santo venga sobre ti. Sé que tenía que cumplirse esta palabra de alguna forma, pero la obediencia te abre los cielos. Quizás llevas tiempo orando por alguna situación, por alguna necesidad. Yo no sé, lo que sea que tú estés atravesando. Pero muchas veces, aún en el proceso, pecamos. Aún en el proceso cuestionamos a Dios y decimos, Señor, ¿por qué? Y un ejemplo es el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, hicieron muchas cosas, cometieron muchísimos errores, cometieron un pecado gravísimo que Dios aborrece realmente, que es la idolatría. Hicieron muchas cosas, fueron muy desobedientes. Cuando Dios les daba instrucciones, Dios les decía cosas que ellos debían hacer. Se equivocaron muchas veces, cometieron muchos errores. Entonces la obediencia es la que te abre los cielos. Moisés era un hombre que hablaba con Dios cara a cara, dice la escritura. Y en una ocasión Dios le dice, porque el pueblo estaba encima de él reclamándole que querían agua, y ellos no se conformaban con el maná, ni con la carne, ni con nada, entonces le piden agua. Y Dios le dice, háblale a la peña. Así fue un pecadito, decimos ahora. Háblale a la peña, le dijo Dios a Moisés. Moisés tenía que hablarle a la peña. Entonces Moisés viene y le pega con la vara a la peña. Solo por eso Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés solo pudo ver la tierra prometida. No pudo entrar. Imagínate. Entonces, la desobediencia tiene consecuencias, pero obedecer a su palabra, obedecer a su voz, te va a abrir los cielos. Eso era lo que quería compartirte el día de hoy. Espero que el Señor te haya hablado, que el Espíritu Santo te haga entender eso, que la obediencia a su voz, a su palabra, te va a abrir los cielos. No hay otra forma. No hay otra forma, no hay cosas como nos enseñan en algunos lugares, que todo es hacer pactos y esas cosas. Sí, está bien, pero tienes que cumplir con obedecer a su palabra, con obedecer a su voz. Eso te va a abrir los cielos, te va a abrir puertas. Lo vas a ver, empieza a llevar a la práctica esta palabra. Empieza a hacerlo. Es complicado, no es muy fácil, por supuesto. Hay cosas que es difícil realmente, porque yo lo he visto, porque lo hemos visto, pero sé que el Señor te va a ayudar. Dile al Espíritu Santo cuando ores, Señor, sujeta mi lengua, Padre. Dile, Señor, ayúdame a cumplir con tu palabra, con lo que tú enseñas, por favor. Y estoy seguro que el Espíritu Santo es quien te va a ayudar, porque dice la misma Escritura que el Espíritu de Dios es quien nos ayuda en nuestra debilidad.
Él es quien nos ayuda. Cuando tú sientes que ya no tienes paciencia, tú ves los frutos del Espíritu, dices, tienes que amar, tienes que tener templanza, tienes que tener paciencia, mansedumbre. Todo eso tienes que pedírselo al Espíritu Santo para cumplir con su palabra. La obediencia te va a abrir los cielos. Eso fue lo que el Señor habló que te transmitiera el día de hoy, así que tómalo en cuenta. Gracias a los que se conectaron el día martes. Primero Dios, vamos a estar acá. Que Dios les bendiga. Gracias a los que han estado orando por mi vida, por mi esposa, por nuestra familia, por este ministerio. Les quiero contar que los miércoles nos reunimos a las 7 de la noche y los días domingos a las 6 de la tarde. Si estás en Malacatán, San Marcos, puedes visitarnos, puedes escribir a esta cuenta, donde te vamos a brindar la información del lugar exacto. Y los días martes y los días viernes a las 7:30